Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Vamos ahora a enlazarnos con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Y además, porque ya lo teníamos en la mirada, le dije que íbamos a platicarlo tan pronto lo conociéramos el detalle. Y hoy sí le estamos pidiendo un poquito más de su tiempo para esto. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Alicia, buena tarde. Pues empecemos por el tema, porque fue una noticia muy esperada, fue complicada la negociación en Estados Unidos, pero al final el presidente Biden propuso que se mantenga en la presidencia a Jerome Powell como presidente de la Fed, y está llevando de fórmula para la propuesta a la Lael Brainard, que ella sí es demócrata. ¿Por qué se pusieron los mercados tan volátiles? Sí, efectivamente, termina el mandato del presidente de la Fed en febrero, y normalmente unos meses antes hacen el anuncio de propuesta por parte del presidente que tiene que aceptar el Congreso. Y bueno, estamos viviendo una situación complicada para todos los bancos centrales, y en especial para la Reserva Federal, porque los niveles que hemos observado de inflación, la incertidumbre sobre qué pasará el año que entra, ponen en el foco de atención a los bancos centrales sobre qué hacer con sus políticas monetarias, con sus tasas de interés. Entonces la decisión del nuevo presidente, por supuesto, era muy relevante para los mercados. La otra alternativa era, Lael Brainard, como decías, estaba demócrata, estaba con una posibilidad real de sustituir a Jerome Powell, pero yo creo que la decisión que tomó el presidente fue de continuidad. El mercado ya conoce el mensaje, ya conoce la manera como se refleja a los mercados. De alguna manera, cada vez que habla, ha tranquilizado un poco a los mercados. Y bueno, yo creo que eso es lo que escogió en los momentos que se vienen complicados para los mercados financieros y para el mundo en general. Hubiéramos a lo mejor esperado una reacción diferente al tener certidumbre sobre esta acción. Los mercados reaccionaron negativos, el tipo de cambio en México superó los 21 pesos por dólar, pero en general lo que creo es que esta decisión, en el corto plazo, el mercado piensa que a lo mejor la presión sobre la inflación viene más fuerte de lo que todo el mundo contempla, y bueno, se adelanta a acciones de correcciones en portafolios financieros, pero yo creo que la decisión va a terminar poniendo algo de calma hacia los próximos días. La verdad es que hay un momento muy curioso. O sea, si uno pensara en el primer término de su mandato, Jerome Powell llegó en un momento también crítico, porque tenía toda la expectativa de que acompañaría la política del expresidente de Estados Unidos, y al final de cuentas fue bastante dovish, como le dicen, como presidente de la Reserva Federal en la historia moderna, y hoy creo que empezó a darle mucha prioridad al empleo, por ejemplo, que a la propia inflación. Hoy la inflación es el principal reto para los Estados Unidos, y pareciera que su segundo término tiene condiciones muy difíciles, porque también hay que retirar la liquidez en exceso, ¿no? Así es. Y eso podría implicar sacrificar trabajo. Exactamente. Lo que demostró Jerome Powell es que se alineó a la Reserva Federal. Esa es la preocupación que el mercado tenía cuando entró, porque lo propuso el presidente, lo propusieron el presidente anterior, y entonces la preocupación que tuviéramos es que le diera prioridad a no aumentar tasas de interés. Estamos en un proceso de aumento en tasas de interés, pero no, se alineó a la política de la Fed, y es lo que quería, a lo mejor, el mensaje que quiere dar el presidente ahora al darle este segundo mandato, que se alinee a los datos, a los números, y no tanto a la expectativa o a lo que podría pasar. Ahora, lo que va a pasar es completamente incierto, porque las cosas que están aumentando la tasa de interés son muy claras y no son necesariamente de la economía en sí. Entonces, subir tasas de interés a lo loco ahorita no va a hacer que la inflación baje, pero sí podría contaminar la inflación hacia el mediano plazo. Entonces lo que tiene que hacer la Fed es dar un mensaje de flexibilidad, de decir que está muy atento y que va a actuar en el momento que sea necesario,
pero no va a dar mensajes anteriores ni se va a anticipar a nada, porque entonces eso sí podría meterle el pie a la recuperación económica que a todos lados, a todas visiones es endeble, ¿no? Ahora, es evidente que todo el mundo espera que las presiones temporales de inflación caigan. En Estados Unidos ese está llegando al 6.2%, es su más alto en los últimos 31 años, pero tienen también el problema de que el empleo permanece muy por debajo de los niveles prepandémicos, creo que son 4.2 millones por debajo. Y estas dos circunstancias son importantes cuando defines la política monetaria, porque pues el objetivo del 2%, si aquí nosotros lo vemos muy lejano, el 3%, ellos parecen como muy alejados del 2%. Y hacer una elevación de tasas en plena recuperación económica o sin haber resuelto los problemas o cuellos de botella de las cadenas de suministro o los costos de logística o de los costos de energía que no dependen necesariamente de la política monetaria, lo vuelven verdaderamente difícil. A eso es lo que me refiero. La situación que está empujando a la inflación para arriba no tiene que ver con el calentamiento de la economía. Como dices, el empleo todavía está retrasado, le falta mucho por recuperarse. Y entonces, la Reserva Federal mantiene este mensaje, decir, esto es una inflación transitoria, vamos a estar con cuidado, pero el mercado financiero empieza a jugar otro rol, empieza a decir, ok, vas a mantener este mensaje, pero en algún momento del próximo año, quizá la segunda mitad del próximo año, vas a cambiar el mensaje y no me voy a esperar a ello, y están empezando a apostarle a que la Fed vaya a tener que aumentar tasa de interés en dos ocasiones para la segunda mitad de año. Eso es lo que hace volátil el mercado financiero actual. Ahora, ¿qué pase hacia adelante? Va a depender si efectivamente vamos a ver que empieza a despresionarse la inflación, quizá para el segundo trimestre del próximo año, y entonces a lo mejor ya las expectativas se pueden tranquilizar. Por lo pronto, esta incertidumbre no va a terminar de aquí a lo que resta del año y quizá los primeros meses del próximo. Entonces anticipamos que la volatilidad continuará, sobre todo en los activos financieros con mayor riesgo, entre ellos las monedas de países emergentes como el peso mexicano. Lo interesante es que también la nominación de Jerome Powell ha sido calificada por la secretaria del Tesoro Janet Yellen, su antecesora, como un signo de continuidad. Y yo creo que esto significa que si bien no hay una colaboración estrecha, sí hay una coordinación adecuada entre el Tesoro y la Reserva Federal. O sea, continuidad implica un plan bastante, ¿qué podríamos decir? Heterodoxo, ¿no? Sí, lo que decíamos, la continuidad es lo que creo que va a terminar tranquilizando los mercados, o darles un poquito más de pausa en los próximos días y semanas. Pero hoy no fue el tema, nunca entendí por qué. Hoy no fue así, pero porque a lo mejor lo que leyó el mercado es que a lo mejor el mercado creía que iba a ser la demócrata la que iba a ganar, y que no lo haya hecho, a lo mejor implica que están más preocupados están preocupados más de lo que dicen en cuestión de la inflación. Es pura especulación. Yo creo que la tranquilidad llegará en los próximos días, en las próximas semanas, porque la continuidad siempre es buena, y sobre todo porque este presidente de la Fed es el que le tocó la pandemia, es el que ha vivido estos procesos de estímulos, y es el que ha dado los mensajes para ver cuándo será bueno retirarlos. Es todo un reto, porque los mercados, recordamos, se acostumbran rápidamente a estímulos, se acostumbran a tasas de interés muy bajas, y cualquier noticia de que van a empezar a aumentarlas reaccionan negativamente. Es interesante, digo, la verdad es que los mercados se ajustaron y todavía hubo quien estaba, bueno, la mayor parte de los movimientos eran hacia el bono de tesoro, lo que te está dando cuenta de incertidumbre, ¿no? Así es, el bono de tesoro está cotizando arriba del 1.60, no hemos visto eso en varias semanas. Decíamos el tipo de cambio superando los 21, no lo vemos este nivel desde marzo de este año. Efectivamente, lo que muestran es la incertidumbre, es nervio, pero normalmente es porque cuando no hay momento de resolverles o decirles qué va a pasar. Pero creo que esta situación se va a tranquilizar un poco, sobre todo porque estamos ya empezando a ver que el precio del petróleo ya bajó de los $80 por barril. Vamos a ver las minutas de la Fed en un par de días diciendo que van a estar todavía con pies de plomo, tranquilos en sus decisiones,
Y todavía hay una reunión de política monetaria antes de que cierre el año, que creo que va a mantener la postura de ser cautos, de ser flexibles, pero tranquilos, que podría dar algo de cordura al mercado de cara al cierre de año, pero la volatilidad no nos vamos a cerrar, porque lo que hemos estado observando es que salen los datos de empleo, sale la reunión de política monetaria, todo se tranquiliza. Pero una vez que ya pasó todos los datos de inflación, el mercado empieza a preocuparse, empieza a calentarse, porque hasta que no salga el siguiente dato el próximo mes, ¿no? Pues mira, por lo pronto la llegada de Bernard a Lael Bernard, esta mujer como vicepresidenta, te apunta a algo muy interesante, que ella siempre ha sido muy proclive a mejorar la regulación financiera, porque dice, a lo mejor eso también es lo que está leyendo el mercado, porque ella ha expresado serias preocupaciones respecto al libertinaje del fintech o a la proliferación de las monedas digitales, no solo en el tema de ciberseguridad, sino inclusive cuestionado la capacidad de supervisión sobre lavado de dinero, operaciones dudosas, y cada día más estaba cuestionando la participación del sector bancario en ellas. O sea, es todo un tema que haces pensar que podría haber una vuelta a la revisión sobre las instituciones financieras internacionales más grandes, y además sobre ellas y lo que están haciendo con el fintech, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Ella en específico, y además el Partido Demócrata, cuando llega siempre genera este ruido en el mercado. Es un partido que se tiende más a la regulación, sobre todo en el mercado financiero. Al mercado financiero tiene según siempre reacciona defensivamente cuando hay este tipo de cambios, cargado a la regulación. Por supuesto que puede influir en la reacción que vimos hoy del mercado. Pues sí, ahí tienes a Elizabeth Warren, que es muy poderosa, esta senadora, diciendo, pues mira, no estaba de acuerdo con Jerome Powell, pero si eligen a Lael Bernard, estaremos de acuerdo, porque ella va a defender a los pagadores de impuestos estadounidenses y verán más por las familias americanas y no por los intereses de Wall Street. Ya con eso te das cuenta de que pues sí hubo acuerdo, y además van por una sobreregulación. Van a meterle un poco de peso en ese lado. Por supuesto, es una construcción de decisiones, no va a ser completamente como si hubiera sido ella la presidenta, pero bueno, creo que, como dices, es un acuerdo en el Congreso. Van a intentar regular lo más que puedan, y bueno, por lo pronto el mercado toma posición defensiva, pero creo que va a dominar el tema de continuidad en las próximas semanas. Pues sí, continuidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy sí te quité todo tu espacio, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco, que los lunes está con nosotros y lo aprovechamos íntegramente en su conocimiento. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Alicia, cuando quieras. Hasta pronto. Cibanco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó